Bien, vamos a pasar a la parte del calor que nos hizo falta ver. Lo primero es que vamos a reflexionar acerca de, imagínense que están por comerse un caldo de pollo o un caldo de res, el que más les guste, y dejan una cuchara, eh, dejan una cuchara de metal y en otro caso dejan una cuchara de plástico. Después está hirviendo, el caldo lo acaban de servir y si ustedes se van a lavar las manos antes de comerlo, después de un minuto, ¿qué cuchara estará más caliente? De acuerdo a la experiencia de vida, sabemos que la cuchara de metal va a estar mucho más caliente que la de plástico, ¿no? Y esto es porque algunos materiales son mejores conductores de calor o son mejores conductores térmicos. Depende del tipo de material. También depende de la cantidad de agua, por ejemplo. Bueno, vean, aquí tenemos para prepararnos un café, una taza de café, tenemos una tetera. Y por el contrario, en el caso de abajo, vamos a hervir 10 litros para un pozole. ¿Qué es lo que implica mayor gasto de energía? ¿A qué necesito darle más energía para poder ponerlo a hervir? Bueno, sabemos que también depende de la cantidad de masa. Necesitamos mayor energía térmica para calentar 10 litros de agua que para una taza, ¿no? Entonces, sabemos que la cantidad de calor necesaria para calentar algo depende, uno, del tipo de material que queremos calentar y también depende de la cantidad de material que queremos calentar. Recordando esto, teniendo esto en mente, vamos a hablar de la capacidad calorífica y del calor específico. La capacidad calorífica nos habla del tipo de material, cuánto calor es necesario para aumentar la temperatura de un objeto. Y esta T minúscula viene siendo la temperatura. C es la capacidad calorífica, Q la cantidad de calor en calorías o en joules. Y delta T es la diferencia de temperatura, donde las unidades de la capacidad calorífica están dadas en calorías sobre grados Celsius, unidad térmica británica sobre grados Fahrenheit o joules sobre Kelvin, cualquiera de estas. El calor específico, que se representa con la C, subíndice E, toma en cuenta la cantidad del material. Ven, esto era el calor, ¿verdad? Capacidad calorífica. Q entre delta T. Esto toma en cuenta el tipo de material, pero si sabemos que a mayor cantidad, mayor calor le tenemos que suministrar, entonces también depende del tipo, de la cantidad de masa. Donde C es el calor específico, Q la cantidad de calor, delta T la diferencia también de temperatura y la masa con la letra M. Las unidades para medir el calor específico, que es el que más nos va a interesar, es joules sobre kilogramos por grado Kelvin o caloría sobre gramo por grado Celsius. Bien, ahorita vamos a presentar una tabla de calores específicos. Los calores específicos que se miden en calorías sobre gramo por grado Celsius, aquí está dado así. También está la otra unidad, joules sobre kilo por Kelvin, ¿no? Pero bueno, estos son también coeficientes que nos ayudan a saber qué tan susceptible es el material para acumular calor. Entonces, tenemos aquí algunos, no me tengo que aprender todos porque la mayoría me los va a dar el problema. Lo que sí me tengo que memorizar es el calor específico del agua y del hielo. Vean que el calor específico del agua es por cada gramo de agua que quiera elevar 1 grado Celsius, necesito una caloría. De hecho, es la definición de caloría que nos hacen memorizarnos en secundaria. Y el calor específico del hielo es de 0.5 calorías por cada gramo de agua que quiera, por cada gramo de hielo que quiera elevar 1 grado Celsius. Es decir, para derretir el agua o para elevar la temperatura del hielo es con menos energía, con menos calorías, menos calor que para elevar el agua líquida. Necesito un poco más de calorías. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 5. Dice, halla la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 100 gramos de cobre desde 10 hasta 100.
lo primero. Y el inciso B, suponiendo que la misma cantidad de aluminio se somete a la misma variación de temperatura, encuentra el calor que requiere. Que lo primero que me pregunta, vamos a identificar aquí el calor específico del cobre, sería 0.093 calorías sobre gramos por grado Celsius. Aquí me faltó la E. El calor específico del aluminio y la masa de agua que queremos elevar son 100 gramos. Recuerden, aquí la masa tiene que estar en gramos para que sea congruente con las unidades de los calores específicos. Tenemos entonces el cambio de temperatura es de 90. Recuerden que el cambio es una diferencia de una vez. Hice la diferencia, la resta con los datos que me dan. 100 menos 10, 90. Muy bien. Ahora, el calor específico es igual al calor suministrado entre la masa, cantidad de materia, por el cambio de temperatura. Si necesito saber la cantidad de calor, o sea, la Q, voy a despejar. Masa y cambio de temperatura pasan multiplicando, entonces nos queda que el calor es igual a la masa por el cambio de temperatura por el calor específico. Entonces esto involucra la cantidad de material, cuánto quiero elevar la temperatura y qué tan bueno es el material para ganar calor. Entonces, al multiplicar todo esto, vean que se eliminan Celsius con Celsius, gramos con gramos y nos queda en calorías. El calor necesario es de 837 calorías. Quizá, si lo dividimos entre 1000, lo podemos pasar a kilocalorías. También puede que me lo presenten en joules. Recuerden que una caloría es igual a 4.186 joules. Ahí podemos hacer la conversión. Bien, ¿qué otra cosa me piden? En el inciso B, suponiendo que la misma cantidad de aluminio se somete a la misma variación de temperatura, encuentra el calor, o sea, que la misma masa, el mismo cambio, solo que cambia el calor específico, ya no es cobre, sino es aluminio. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo cambia el calor específico. Vean, 100 por 90 por, ahora usamos el calor específico del aluminio. Y al multiplicar nos queda 1.9 kilocalorías. Lo cual nos dice que el aluminio es mucho mejor conductor de calor que el cobre. Vean. Necesitamos que necesitamos mayor calor para elevar la temperatura del aluminio que la del cobre. Necesitamos menos calorías para calentar el cobre que para calentar el aluminio. Hasta desde 10 hasta 100 grados. Bien, vamos a hacer el ejercicio que es cuál es la variación de temperatura si 200 gramos de mercurio reciben 2.24 kilojoules en forma de calor. Ok, lo primero que noto es que está en joules, pero el dato que me dan del calor específico también es congruente, 140 joules sobre kilo por grado Celsius. Entonces lo puedo dejar en joules. Lo que sí no puedo dejar en gramos es esto, lo tengo que pasar a kilos. Entonces tendré aquí el calor específico de este material, del mercurio, la masa que dividí entre 1000 para pasarla a kilos, el calor que lo desarrollé, son 2.24 kilojoules, al multiplicar por 1000 queda 2240 joules. Ahora sí ya puedo aplicarlo en la misma ecuación. Tengo que encontrar el cambio de temperatura. Sería entonces calor específico es igual a calor suministrado entre la masa por el cambio de temperatura. Masa por cambio de temperatura que están dividiendo, lo paso multiplicando y todavía me falta despejar. Masa y calor específico pasarían dividiendo. Entonces me queda que el calor 2240 joules entre la masa por el calor específico. Vean que aquí se elimina kilos con kilos, queda así, y al hacer la división de estas unidades, que sería división de fracciones, me queda que se van los joules y me queda en grados Celsius. Necesito, si le suministro esta cantidad de calor al mercurio, voy a elevarlo un total de 80 grados Celsius. Una variación de 80. Bien, vean,
También tenemos que reflexionar acerca de esto. Si tengo 1 kilo de cobre con 1 kilo de acero, están a distinta temperatura, a 80 y a 60, al ponerlos en contacto después de un tiempo, pues van a llegar al equilibrio, a la misma temperatura. Y ustedes me dirían que a 70 grados, ¿verdad? Justo a la mitad. Bueno, y eso pasa, eso es cierto en este caso, y eso pasa porque es la misma cantidad de material. Pero imagínense que tenga 20 kilos de cobre a 80 grados Celsius y medio kilo de cobre a 60. ¿También la temperatura de equilibrio será 70? Si lo hacemos, si hacemos el experimento, nos vamos a dar cuenta que no. Y esto es porque depende de la cantidad de material. Si está equilibrado, efectivamente la temperatura de equilibrio va a ser justo el promedio de ambas, en la mitad. Solo cuando están la misma cantidad del material. Pero, también depende del material, pero si tenemos mayor cantidad de un cuerpo que está a distinta temperatura, ya no va a ser la cosa igual y ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Tenemos que, y en el ejemplo anterior me podrán recordar, que siempre va a ir el calor del que tiene mayor temperatura al objeto de menor temperatura. Nunca pasa al revés. De hecho, esa es la ley cero de la termodinámica. El calor fluye de los objetos que tienen mayor temperatura a los de menor temperatura. Y eso pasa todos los días, lo observamos. Si yo tengo mi agua de Jamaica con hielos y me voy a hacer unas cosas, vuelvo y después vuelvo, voy a ver que pues los hielos ya se derritieron en su mayoría. Nunca pasa al revés, que llegue y los hielos están más congelados, ¿no? Nunca pasa en la naturaleza. Pero, sin embargo, este intercambio de calor del objeto que tiene mayor temperatura al de menor temperatura sucede así hasta que los dos igualan su temperatura. Esto se llama equilibrio térmico. Y en estos problemas asumimos que vamos a asumir que no se pierde el calor con el ambiente, es decir, el calor solo pasa íntegro del objeto de mayor temperatura al de menor y no se pierde en el ambiente, que están en un sistema cerrado. Y sabemos entonces, uno pierde calor y otro objeto, otra sustancia, gana calor. El calor, recuerden que era esto de calor específico por la masa, por la cantidad, diferencia de temperatura. Y vamos a ponerle signo. El que pierde calor va a llevar signo menos y el que gana calor vamos a ponerle un signo más. Pero como es un sistema cerrado, nada se pierde en el ambiente, así que todo se conserva. Esto es como la conservación del calor. Y esto para resolver, en este caso, por ejemplo, este problema. Dice, se tienen 200 gramos de aluminio a 75 grados Celsius y se ponen en 400 gramos de agua a 20 grados Celsius. Después de un tiempo, la temperatura final de la mezcla en equilibrio térmico es de 22.7. Determina el calor específico del aluminio si suponemos que no se pierde calor externo. Ok. En este caso, tenemos la masa del aluminio. Lo voy a dejar en gramos porque... y de hecho no tengo los calores específicos porque lo que me piden esa es mi incógnita, el calor específico del aluminio. Para esto yo debo tener en mente, bien memorizado, el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Es 1, el agua líquida. Bien, entonces lo vamos a dejar en gramos. La temperatura inicial, el calor específico del aluminio, perdón, es mi incógnita. La temperatura inicial 75, la temperatura final 20, 22.7 de ambas. Vámonos a la parte del agua. El agua tengo 400 gramos. El calor específico del agua, esto me lo tengo que memorizar. 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. La temperatura inicial 20 y temperatura final 22.7. Entonces ya tengo los datos de ambas. Voy a plantear mi conservación del calor. Calor perdido es igual a calor ganado. Recuerden que esto es calor específico. ¿Quién pierde? El aluminio, porque vemos que disminuye su temperatura, y ¿quién gana? El agua, porque aumenta su temperatura. Entonces, al que pierde le ponemos menos y al que gana le ponemos un signo más. Esto, el calor, es igual al calor específico por la masa por el cambio de temperatura, en ambos casos. Aquí es del aluminio y acá se trata del agua. Aquí se trata de la masa del aluminio, cambio de temperatura del aluminio, y acá todo relacionado con el agua, por eso lo indiqué en distinto color. Entonces, para sustituir tenemos el calor específico del aluminio, es mi incógnita, 200 gramos
de agua y el cambio de temperatura y se la resta de una vez. Es final menos inicial. Para el aluminio es 22.7 menos 75. Me quedó menos 52.3. En el caso del calor específico del agua es 1, masa de agua 400 gramos y el cambio de temperatura del agua es final menos inicial. 22.7 menos 20, 2.7. Pero vamos a ir a otra diapositiva para verlo más grande. Teníamos justo esto. Primero voy a multiplicar 200 por menos 52.3, aquí 400 por 2.7. Voy por pasos. Ahora, menos por menos queda más y 1, una caloría por 1080 queda 1080. Se eliminan gramos por grados Celsius, se eliminan y nos queda solo calorías. De este lado, menos por menos da más. Ahora, este 10.460 que está multiplicando pasa dividiendo y al dividir los números nos queda 0.103 calorías sobre gramo por grado Celsius. Este es el calor específico y sus unidades son congruentes. Calor específico del aluminio. Vamos a un segundo ejemplo y último ejemplo de esta sección. A 2.5 kilos de agua a 4 grados Celsius se le agregan 1.5 kilos de agua a 30. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla? Si vemos aquí nos tienen menos datos, pero sabemos que el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Entonces, en este caso tenemos 2.5, vamos a pasarlo 2.5 kilos a gramos, 2.500 gramos. La temperatura del agua es inicial, 4. El calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. En el caso de la otra parte, de la otra masa de agua, sería 1.500 gramos. La temperatura inicial de 30, la final no sabemos, es nuestra incógnita, y el calor específico es el mismo, porque ambos son agua. Vamos a plantear nuestra ecuación de conservación del calor, o calor perdido, calor ganado. Recuerden que quien pierde en este caso, seguramente el que va a perder es el de 30 grados Celsius, la masa 2, el de 1.5 kilos. A ese le ponemos menos y al que gana, que va a ser este, que está más fría el agua, sería positivo. Es calor ganado es igual a calor específico del agua por la masa 1 del agua por el cambio de temperatura para el primero, menos el calor específico del agua por la masa 2 por el cambio de temperatura. En el delta T es una resta, ¿no? Temperatura final menos inicial. De aquí la temperatura inicial en ambos casos sí la tengo. Mi única incógnita sería la temperatura final. Y al sustituir tengo calor específico del agua es 1, masa 1, 2.500 gramos. Temperatura final menos. Bien, para continuar, pues como la ecuación estaba muy pequeña, vamos a ponerla un poco con una fuente más grande para continuar. Vean que aquí es el calor específico del agua, ambas eran masas de agua que estaban a una temperatura inicial diferente, una más fría y otra más con una temperatura más elevada. Primero vamos a multiplicar aquí 1 por 2.500, se van gramos con gramos, solamente nos queda caloría sobre grados Celsius, igual acá 1 por 1.500 se va gramos con gramos. Ahora, vamos a multiplicar 2.500 por, vean, esto es una multiplicación de monomio por binomio, este por este y este por este. Igual aquí, sería este por este y este por este. Vamos a desarrollar la multiplicación para que ir simplificando. Es decir, 2.500 por temperatura final, 2.500. 2.500 por menos 4 queda menos 10.000. Menos 1.500 por la temperatura final. Y menos 1.500 por menos 30, menos por menos da más. 1.500 por 30 son 45.000 calorías en este caso porque se han eliminado Celsius con Celsius igual en esta parte. Ok, ahora mi incógnita es lo que acabo de poner en rojo, la temperatura final. Para esto voy a reagrupar. Esta temperatura final que está aquí restando la paso del lado izquierdo sumando, este menos 10.000 pasa sumando. Reacomodo los términos y ahora sí puedo juntar esto, ¿no? Sería 2.500 más términos semejantes, más 1.500 son 4.000 calorías sobre grados Celsius y aquí serían 45.000 más 10.000, 55.000. Ahora lo único que me falta para encontrar mi incógnita es seguir despejando.
4000 que está aquí multiplicando pasa dividiendo del lado derecho, y al hacer la división de estas fracciones me queda que solo queda en grados Celsius. Tengo aquí la temperatura final es de 13.75 para ambos. Ven que no es exactamente como habíamos visto en el primer ejemplo, que la temperatura promedio entre 30 y 4, ustedes estarían tentados a decirme que es justo la mitad, que serían 26, 13, serían como 17, ¿cierto? Entonces dirían, la temperatura final es 17. Si las dos masas de agua fueran exactamente la misma cantidad de agua, sí es así. Pero como tenemos mayor cantidad de agua que está más fría, el agua, la temperatura final ya no es exactamente la mitad entre 4 y 30, no sería 17, sería, por el contrario, 13.75, ya no es exactamente a la mitad, pues. Debemos de tomar en cuenta la cantidad de material. Bien, vamos a pasar a la parte de vamos a pasar al siguiente tema, que es, se me olvidó qué es, pero vamos a pasar al siguiente tema de calor.